Si pensamos en la era de los descubrimientos, nos vienen a la cabeza nombres como Colón o Magallanes. Pero hay un nombre que falta, un nombre borrado, el de una mujer que llegó a lo más alto, para luego simplemente desaparecer de la historia. Pues hoy vamos a desenterrar ese relato increíble. La pregunta es la clave de todo esto. En una época dominada por hombres, en un mundo de barcos, conquistas y expediciones, ¿quién fue la única mujer en alcanzar el rango más alto? Su nombre, que ha estado casi olvidado, es Isabel Barreto. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. A ver, si su hazaña fue algo tan único, ¿por qué su nombre es como mucha una nota a pie de página? ¿La olvidaron o la hicieron olvidar? Vamos a seguir las pistas para ver qué pasó de verdad. Vale, empezamos con la gran paradoja de su figura. Para unos, fue una pionera, una mujer que rompió todas las barreras de su época. Para otros, una tirana despiadada. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es, ¿cómo es posible que fueran las dos cosas a la vez? Para entender al almirante, primero tenemos que entender el viaje que la definió. Una auténtica odisea que nació de una mezcla bastante peligrosa, la ambición de un hombre y la fortuna de una mujer, y los dos consumidos por la búsqueda de un tesoro de leyenda. Y ojo, que el destino no era un sitio cualquiera, era una leyenda, las Islas Salomón, la mítica Ofir de la Biblia, el lugar de donde se decía que el rey Salomón sacó toda su fortuna, imaginaos, la promesa de ríos de oro. Eso era un imán lo bastante potente como para arrastrar a cientos de personas al otro lado del mundo. Pero claro, esta búsqueda fue una obsesión que se comió una vida entera. Álvaro de Mendaña, el que las descubrió, se pasó casi 30 años intentando volver. Estaba arruinado, desesperado, y encontró su salvación casándose con una joven, Isabel Barreto. Su dote no era solo dinero, fue el combustible que por fin puso en marcha la expedición allá por 1595. Y la escala de esta empresa era colosal. Hay que imaginárselo, 4 barcos, y no solo con marineros, sino con casi 400 personas, familias enteras, lanzándose a un viaje de 20.000 kilómetros a través de un océano inmenso e implacable. Era, una ciudad flotante buscando un sueño. El riesgo era total. Pero ya se sabe, en el vasto Pacífico, los sueños de oro a menudo se hunden en la cruda realidad. Y la expedición, que había salido con tantísima esperanza, pronto se vio navegando, pues directa al desastre. La realidad fue un tortazo, no había oro, nada, solo enfermedades, hambre y la moral por los suelos. Con el líder, Mendaña, en cama por la malaria y la tripulación a punto de amotinarse, se abrió un vacío de poder peligrosísimo. Y en ese vacío, 2 personalidades chocaron, la esposa del líder, Isabel, y el piloto mayor, un tipo muy ambicioso, Pedro Fernández de Quirós. Y entonces llega el momento clave. El adelantado, el hombre que llevaba 28 años soñando con esto, se muere. En medio del caos, a miles de kilómetros de su casa, en una isla que no le dio ni una pizca de la riqueza que buscaba, y en su lecho de muerte, Mendaña toma una decisión que va a cambiar la historia. Ojo, no nombra a su segundo al mando ni a un capitán con experiencia. Le delega toda la autoridad, el control absoluto de la expedición, a su mujer, a Isabel. Algo absolutamente inédito en la historia de la navegación. Y así, en medio de la nada, del fracaso, Isabel Barreto hace historia. Se convierte en la primera y la única almirante en la historia de la Armada Española. Una mujer al mando de una flota en pleno siglo XVI. Un hecho que debería, por sí solo, haberla convertido en una leyenda. Pero su ascenso al poder no fue precisamente una ceremonia con honores. Fue un bautismo de fuego. Y nunca mejor dicho. Casi inmediatamente después de tomar el mando, la flota se le desintegra. Un barco, desaparece con 180 personas. Otros 2 se pierden. De 4 naves, solo le quedaba una. Y esto nos lleva directamente al corazón del debate sobre ella. Con la expedición diezmada y los supervivientes al límite, Isabel tuvo que tomar decisiones. Y esas decisiones son las que la pintaron o bien como una déspota cruel o como una líder pragmática que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Aquí tenemos las 2 versiones, las 2 caras de la moneda. Por un lado, la de su rival, Pedro Fernández de Quirós, que la pinta como una tirana. La acusa de una crueldad inhumana, de ejecutar a un marinero por una tontería, de malgastar el agua, lo más valioso que tenían, lavando su ropa, mientras la gente se moría de sed. Pero por otro lado, ¿y si esa dureza era su única herramienta para sobrevivir? ¿La única manera de mantener el control de una tripulación desesperada y llevarlos a todos a salvo? Esta es la cita que ha marcado su legado, la que la ha pintado de negro. Y viene, claro, de su principal detractor, Quirós.
La describe con palabras como varonil, autoritaria, déspota, adjetivos que en un hombre a lo mejor se habrían visto como signos de un liderazgo fuerte, pero en una mujer del siglo XVI, bueno, sonaban a condena. Y aquí va el contrapunto. El historiador Juan Francisco Maura nos da otra perspectiva. ¿Era crueldad gratuita o era una estrategia de intimidación muy calculada? Pensemos, en una situación límite, rodeada de hombres desesperados, ¿de verdad tenía otra opción para mantener el control? Finalmente, después de un viaje infernal, lo que quedaba de la expedición llega a su destino. Pero el final del viaje no es el final de la historia de Isabel, ni mucho menos. Es el comienzo de la batalla por su legado. El coste humano de esta expedición fue aterrador. De las casi 400 personas que salieron de Perú en 4 barcos, menos de 100 llegaron a Manila. Y en un solo barco. Fue sin duda una hazaña de supervivencia, sí, pero el precio fue devastador. Su llegada a Manila fue compleja. Por un lado, la aclamaron como una heroína por haber conseguido cruzar el Pacífico en esas condiciones. Pero el apodo que le pusieron, la Reina de Saba, tenía mucha ironía. La reina de una tierra de riquezas, un título bastante cruel para la mujer que volvió de las Islas Salomón con las manos completamente vacías. Isabel, que siempre fue una superviviente, actuó rápido. En Manila, se casó con un pez gordo de la zona y empezó a luchar por los derechos de las tierras que había heredado. Pero esta vez su rival fue más rápido. Quirós llegó a la corte española, contó su versión de la historia y le quitó las licencias. Así que, aunque legalmente ella era la gobernadora de las Salomón, la almirante Isabel Barreto nunca más volvió a navegar. Y así, la pregunta final se queda ahí, suspendida en el tiempo. ¿Fue Isabel Barreto una tirana que la historia borró a propósito, como decía su rival? ¿O fue una líder formidable, una superviviente, cuya historia era demasiado incómoda, demasiado controvertida para ser contada? Su legado, al final, nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras historias como la suya han sido silenciadas? ¿Y quién decide qué voces merecen ser recordadas?